3, 2, 1, 0. Estimados alumnos, tengan ustedes ya muy buenas noches, ¿eh? Vamos a tratar el tema hoy de la oración y el sujeto. Dos consideraciones al respecto. Tema recurrente en el examen de admisión. Dos, tema importantísimo si uno quiere tener nociones de lo que viene a ser la gramática, el estudio de la oración y el estudio del sujeto. Muy bien, empezamos. Gracias por ese saludo visográfico a través del chat. Empezamos. Muy bien. ¿Qué es la oración? Por favor, síganme los buenos. Por aquí, por favor. Aquí dice, yo bailo, punto. Observen donde esté el cursor, ¿eh? Por favor, síganme, por favor. Yo bailo, punto. Un ratito, ¿ah? Yo bailo, punto. Tú me observas, punto. ¿Cuántas oraciones tenemos? Independientemente de su clasificación, tenemos dos oraciones. Lo que sabemos desde cuando pequeños es que la oración ortográficamente, observa tú, termina en punto. Lo que fonéticamente acusa la presencia de la pausa. Ajá. Entonces, hasta ahora, ¿qué tenemos? Que la oración termina en punto ortográficamente y termina en pausa fonéticamente. Claro está que esta, es decir, la oración, es una manifestación que tiene sentido completo. Yo me doy cuenta porque aquí se revela una actitud cabal de quien está hablando. Yo bailo y la otra es tú me observas. Entonces, definitivamente, no fallamos si precisamos que hay dos manifestaciones con sentido completo, pero enunciativo, ¿verdad? Lo que ha empezado como enunciativo termina como enunciativo. Si fueran otras tantas oraciones, lo que se empieza como interrogativo termina como interrogativo. Lo que empieza como exclamativo termina como exclamativo, de darse pues el caso, ¿no? Lo que empieza como exhortativo termina como exhortativo y así sucesivamente. Pero ¿qué vendría a ser pues una exhortación, una exclamación, una interrogación, una enunciación? Manifestaciones con sentido completo, es decir, con sentido cabal. De lo que se colige que eh, la oración semánticamente manifiesta sentido completo. Entonces, para no olvidarnos, ortográficamente termina en punto y fonéticamente termina en pausa. Ahora, sintácticamente, yo bailo punto, tú me observas punto, estableciendo un parangón casi abusivo, pero lo hago en aras para que me entiendas. Ese punto viene a ser como la frontera, digamos, entre Perú y Chile. ¿Cierto? Entonces, esa frontera es un linde, un límite. De lo que se concluye que establecí esta comparación, el Perú es independiente respecto a Chile y Chile es independientemente respecto a Perú porque hay frontera de por medio, ¿verdad? Eso mismo sucede con la oración. La oración termina en punto y entendemos que el punto es el límite, de manera tal que es sencillo concluir que sintácticamente la oración, correcto, es autónoma e independiente una respecto a la otra, en el ejemplo dado como si estuviéramos ante la frontera, por decirlo así, entre Perú y Chile, ¿verdad? Muy bien, entonces sintácticamente la oración es independiente y es autónoma porque ese límite, ese linde, esa frontera los separa completamente. Muy bien. Por otro lado, la oración, ¿cierto? Es una de las tantas unidades sintácticas que existen, ¿no? Las otras unidades, ya veremos, poco a poco, son la proposición, la locución y la frase. ¿No? Repito, la oración es una de las tantas unidades sintácticas que existen. Las otras son la proposición, la locución y la frase, o también denominado sintagma. En consecuencia, al amparo de lo manifestado hasta ahora y visto estos ejemplos, ¿qué es la oración? La oración es la unidad lingüística mayor de la sintaxis, que se reconoce con cuatro criterios. Semántico es una manifestación con sentido completo, y ha sido fundamentado. Ortográficamente termina en punto, fonéticamente termina en pausa y sintácticamente es independiente, es autónoma. Además de la oración, las otras unidades sintácticas son la proposición, la locución y la frase, también denominado sintagma. Muy bien. Ahora yo quiero que veas esto. Yo bailo, punto.
tú me observas, punto. Tenemos dos oraciones que se definen con los cuatro criterios expuestos. Pero ahora quiero que veas lo siguiente. Yo bailo y tú me observas, ¿correcto? En esta línea inferior no hay dos oraciones. En realidad, no hay dos, sino solamente hay una oración. ¿Sí? Hay una oración, correcto. Que empieza con yo y termina con observas. Ujú, hay una sola oración, porque ya tú sabes que la oración termina ortográficamente en punto y fonéticamente en pausa. Hay una sola oración. Esa es la primera observación que hacemos. La segunda observación es que ahí hay un conector. Ese conector, en este caso, no siempre va a ser así, ese conector es I, y está relacionando estas pequeñas manifestaciones que desde ningún punto de vista se pueden llamar oraciones. Porque las oraciones, repito, como lo quito, terminan en punto y en pausa. Estas en realidad no son sino ex oraciones, porque la lógica me indica que dentro de una oración no puede haber oraciones, porque si no estaríamos traicionando lo postulado en la definición de esta, ¿no? Entonces, esta es una ex oración y esta es una ex oración. Para que no sean ex, mejor nos trasladamos para arriba. Yo bailo punto, tú me observas y se acabó el problema. ¿Están entendiendo? Entonces, al amparo de lo que estás viendo, ¿cierto? Y estás leyendo y estás entendiendo, abajo hay dos ex oraciones relacionadas por un conector. El término para esa ex oración va a ser proposición. Repito, se va a llamar proposición. Entonces quiere decir que dentro de la oración compuesta hay ex oraciones. Mejor aún, hay proposiciones que se relacionan por un conector. Forman parte de la oración compuesta, conservan verbo, como que yo bailo conserva verbo, como que tú me observas, conserva esa palabra, observas, y estamos ante, pues, proposiciones que están dentro de una oración compuesta. ¿Qué es la proposición entonces? ¿Es una ex oración? Sí. ¿Pertenece a una oración compuesta? Sí. ¿Se relaciona con otra proposición a través de un conector? Sí. ¿Conserva verbo? Sí. ¿Tiene unidad de sentido? Sí. No tendrá sentido completo, porque todo es una sola manifestación semántica, pero tiene cierto sentido. Mejor aún, tiene unidad de sentido. Y por supuesto, esto es lo más importante, carece de autonomía. Profe, no entiendo cómo que carece de autonomía. Carece de autonomía en la medida que hay un conector que las une, porque si no hubiera conector y hubiera punto, entonces tendría su autonomía, su independencia de la que he referido hace un rato, ¿sí? Esa es entonces la proposición. Otra vez, para concluir, la oración es la unidad lingüística mayor de la sintaxis, semánticamente tiene sentido completo, ortográficamente termina en punto, ahí lo estás viendo, independientemente de su clasificación, fonéticamente termina en pausa, es un silencio breve, sintácticamente es independiente autónoma, eso se reporta por la presencia del punto, ¿correcto? Mientras que las otras unidades sintácticas son la proposición, la locución y la frase llamada sintagma. La proposición, estás viendo, pertenece a una oración compuesta, acá tenemos dos, se relacionan por un conector, conservan verbo, tienen cierto sentido, es decir, unidad de sentido, y lo más importante, han perdido su autonomía casualmente porque están relacionados por un conector. Esa es la proposición. Muy bien. Y bueno, acá tenemos ejemplos, ¿verdad? Yo bailo y tú me observas. Vamos un poquito avanzando en lo que va a ser la oración compuesta. En este caso dice y, ¿cierto? Correcto, dice y. Entonces yo quiero que escuches esto, por favor. Si yo digo Luis y María, la y, por ejemplo, ahí está relacionando dos sustantivos, ¿verdad? Nadie puede afirmar que un sustantivo es más importante que el otro por estar relacionado por la i. Por el contrario, los dos sustantivos tienen el mismo nivel. Entonces, certeramente decimos que en esta oración compuesta hay dos proposiciones coordinadas, porque la i se reporta, se presenta como conector para relacionar elementos que tienen el mismo nivel, ¿correcto? Y si te das cuenta y abres bien los ojos, ese conector no forma parte de ninguna de las ex oraciones llamadas proposiciones, sino está en el justo medio. Esta es una oración compuesta con proposiciones que tienen el mismo nivel, es decir, proposiciones coordinadas. Ahora mira aquí, ella me ama mucho, punto. Ella murió ayer o murió hoy, punto. Tenemos dos oraciones.
que ortográficamente terminan en punto, fonéticamente en pausa, tienen sentido completo porque la actitud es enunciativa y son independientes. Pero en un arranque de peroración, de disertación, de oralidad o de escrituralidad, el emisor refiere lo siguiente: la que me ama, coma, murió ayer, ¿correcto? La oración esta empieza con la y termina en ayer, punto. Estamos ante una oración compuesta porque ha juntado dos oraciones, que en realidad ahora se van a llamar proposiciones. La primera es la que me ama, date cuenta, y la segunda es ella murió hoy, o sea, murió. Acá le pongo ayer pudiéndole poner hoy, ¿verdad? Vamos a cambiarle para que no te me vayas a confundir. Ahí está. ¿Listo? Ahí está. Entonces, date cuenta que arriba tenemos dos oraciones y abajo solamente una. Repito, que empieza con la y termina con hoy. Muy bien. Si quieres aprender un poquito de oración compuesta, aunque esa no es la inquietud hoy, de todas maneras lo estudiamos. Si quieres aprender un poquito, ahí vamos. La que me ama, coma, murió hoy. ¿Qué delata que haya dos proposiciones o dos oraciones? Verbos. Acá hay un verbo y acá hay un verbo. Por lo tanto, esta es una proposición, la que me ama, que procede de ella me ama mucho, y murió ayer de ella murió hoy. Entonces tenemos una oración con dos verbos. Entonces, por favor, síganme. Repito, no es la idea, pero avancemos un poquito de oración compuesta como para que aprendas. Hay dos verbos, ¿verdad? Muy bien. A uno de estos verbos se le va a hacer la pregunta para conocer el sujeto. ¿Ama o murió? Vamos a ver qué tal nos vaya. A ver, ¿quién murió ayer? Mira, observa, ¿quién murió ayer? La que me ama. Tiene que ser completivo, ¿ah? No puedes dejar nada al aire. ¿Quién murió ayer? La que me ama. Ah, ya. Entonces murió es el verbo principal. ¿Por qué principal? Porque a ese verbo le estamos haciendo la pregunta para conocer el sujeto. Y luego reconoce también al predicado. ¿Quién murió yo hoy? La que me ama. Verbo principal. Y ¿quién murió hoy? La que me ama. Ama, verbo subordinado secundario, ¿cierto? Fácil. Si por acá tenemos al verbo principal, entonces esta de acá es la proposición principal. Esta. Esta es la proposición principal. Nada de que yo no entiendo, que es difícil, nada. Murió hoy, viene de ella murió hoy, proposición. ¿Estamos de acuerdo? Eso no se discute. Pero ¿por qué se le llama principal? Porque a ese verbo le hemos hecho la pregunta para conocer el sujeto. Y acá, la que me ama, ama es el verbo secundario, mejor aún, subordinado. Por lo tanto, esto de aquí fue una oración, pero ahora es una proposición, pero se llama proposición subordinada por el simple hecho que no ostenta el verbo principal, sino el verbo subordinado secundario. Ahora, si tú tienes a bien, quiero que tapes con tu dedo la que y leas de corrido. ¿Qué sale? Me ama, coma, murió hoy. No tiene sentido. Entonces, ¿cuál es el conector? ¿Cuál es el elemento que facilita, posibilita que esta oración exista? La que. Eventualmente, tratándose de un varón, pudo ser el que, o en plural, los que, las que. De modo tal que el conector es el la que. Lo que quiero que observes es lo siguiente. ¿Me esperas un segundo? Mil perdones, por favor, un momento. Mil perdones, estimados alumnos. Sigamos. Entonces, lo que yo quiero que entiendas es que aquí en esta oración compuesta hay dos proposiciones. La que me ama, que procede de ella me ama mucho, y murió ayer, de ella murió hoy. Pero que esta de aquí es la principal por el mero hecho de que su verbo es el preguntado. Y aquí esta es la proposición subordinada por el mero hecho que su verbo es un verbo secundario. Y nunca se olviden de esto, que antes del verbo subordinado va a estar el conector. Y entendemos que el conector es la que, porque si tú sacas a la que de esta oración, esta manifestación no tiene sentido. Entonces el elemento que permite la conexión entre una proposición y la otra es la que. Porque si no estuviera, la oración no existiría. Uno y dos, porque este conector eventualmente puede ser canjeado por otro. En vez de decir la que, yo podría decir el que, los que o las que. ¿Correcto? Esa ha sido un poquito de introducción a la oración compuesta, pero lo que a mí me interesa es que sepas que la oración compuesta, sea coordinada o subordinada, tiene proposiciones o
por un conector conservan su verbo, tienen unidad de sentido, pero carecen de autonomía. ¿Quedó claro? Hasta ahora entonces estamos estudiando la oración, la proposición, ¿cierto? De pasadita hemos estudiado la coordinada con el conector entre las dos o la subordinada, ¿correcto? Que tiene verbo secundario y subordinado y está encabezado por un conector. Ahora, si tú deseas, continúa, esto también podría estar al revés. Murió hoy, coma, la que me ama. El análisis seguiría siendo el mismo. Muy bien. Y ahora vamos a la número 3. Frase o grupo sintáctico. ¿Ya? En realidad, más conocido como frase, frasecita. Si bien es cierto, la oración es la unidad sintáctica más grande, esta es la unidad más pequeña, la unidad mínima, y está constituido por una o un grupo de palabras que cumplen una determinada función. Bien, vamos a ver, ¿qué dice aquí? Clase de sintagmas, aprendan esto por favor conmigo, endocéntrico, tiene núcleo, endo es hacia adentro, y exocéntrico, exo es hacia afuera, carece de núcleo. Lo primero que vamos a estudiar nosotros son los sintagmas endocéntricos que tienen núcleo. Y esto es lo que en buena hora hemos aprendido en quinto de primaria, sexto de primaria. Sintagma o frase nominal, adjetival, adverbial y verbal. La nominal, su núcleo es un sustantivo, un ser. La adjetival, su núcleo o elemento más importante es un adjetivo cualidad. En el caso de la frase adverbial, su núcleo más importante es un adverbio, es un hecho. Y en la verbal, su núcleo es un verbo, es decir, un proceso. Entonces, si nosotros seguimos la secuencia, tenemos nominal, adjetival, adverbial y verbal respectivamente. Muy bien, miren aquí, mi perro nominal, porque la palabra más importante es perro, ¿cierto? Y perro revela la presencia de un ser. Muy viejo, sintagma o frase endocéntrica adjetival, porque viejo es un adjetivo, una cualidad. Tan pronto, sintagma o frase adverbial, porque la palabra más importante es un adverbio, en este caso, pues, de tiempo, ¿no? Comió mucho, sintagma o frase verbal, manifestación en el que la palabra, en la que la palabra más importante es comió. ¿Correcto? Muy bien. Ahí está, sintagma o frase nominal, A, sintagma o frase adjetival, B, sintagma o frase adverbial, C, sintagma o frase verbal, D. Eso tratándose de los sintagmas endocéntricos. Ahora bien, los sintagmas exocéntricos más bien no tienen núcleo y son de dos tipos. La preposicional, enlace más término, y la oracional. Vamos a ir con la preposicional. La preposicional que no tiene núcleo, más bien tiene una estructura enlace término. El enlace es la preposición y el término puede ser un sustantivo. Miren bien aquí, con Luisa. Todo el mundo sabe que con es una preposición, ahora sabes que es enlace, y un término que es sustantivo, Luisa. Pero también puede ser preposición más pronombre, sin él. También puede ser preposición más adverbio, de ayer. También puede ser preposición más un infinitivo, tras llorar. No se olviden que el sustantivo nombra al ser, el pronombre reemplaza al ser, el adverbio manifiesta un hecho y el infinitivo es una acción. Ahí están los ejemplos de sintagmas endocéntricos preposicionales que son de 4 tipos. ¿Correcto? Muy bien. Profe, ¿podría dar un ejemplo adicional? Claro. Eh, Contra Pablo es la 1. Con ella es la 2. Desde siempre es la 3. Eh, ante vivir es la número 4. Bien, esos son los sintagmas exocéntricos preposicionales. Ahora, el otro sintagma exocéntrico es el oracional, que no tiene sujeto predicado, que no tiene, perdón, dos núcleos, sino que tiene sujeto y predicado, ¿correcto? Sujeto y predicado. Como verás aquí están los sujetos precisados. Esa niña está muy emocionada. Y la otra oración es esa niña canta muy alegre. En el sintagma exocéntrico oracional tiene que haber sí o sí sujeto predicado. La diferencia es qué predicado, ¿verdad? ¿Predicado nominal o predicado verbal? Nominal. Tiene que presentar un atributo, ¿correcto? El verbal
no presenta atributo. Pero bueno, ¿cómo es esto? A ver cómo se entiende. Esa niña está muy emocionada. En el predicado nominal el verbo tiene que ser una de tres: ser, estar o parecer. Esa niña está muy emocionada, es el verbo estar. Y muy emocionada es igual al ser. ¿Correcto? En cambio, en la B, esa niña canta muy alegre. No puede tener predicado nominal porque sencillamente el verbo no es ser, estar ni parecer, es canta. ¿Correcto? Entonces, lo que sí sabemos es que muy alegre es igual a niña. Eso sí lo sabemos bien. Pero el verbo no es ser, estar ni parecer. ¿Qué tenemos en la oración A? En la oración A tenemos predicado nominal con verbo copulativo, ser, estar y parecer. En la B tenemos predicado verbal, porque no está presente ni el verbo ser, estar ni parecer. Pero un dato adicional, para que entiendas bien. El verbo copulativo es aquel que no le da sentido a la manifestación. Esa niña está, esa niña es, esa niña parece, no tiene sentido. Por lo tanto, tiene verbo copulativo con un elemento que es igual al ser. Abajo, más bien, esa niña canta tiene sentido. El predicado no es verbal, sino es, el predicado no es nominal, sino es verbal con verbo no copulativo que sí le da sentido. Esa niña canta, hace ratos que tiene sentido. Muy alegre, igual la niña. Ese es el sintagma entonces exocéntrico. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, hasta estas alturas, ya hemos estudiado lo que es la oración, la proposición, que puede ser coordinada con conector en el medio, ¿correcto? ¿Qué más? O puede ser ya no coordinada y sino subordinada, si el conector no está en el medio, si no está encabezando una de las proposiciones que es usualmente la subordinada, antes del verbo subordinado. El sintagma o frase es de dos tipos: endocéntricos con núcleos y exocéntricos sin núcleos. Endocéntricos hay cuatro, los estás viendo con sus ejemplos. Los exocéntricos son dos. El preposicional, enlace más término, preposición más cualquiera de estas categorías. Y la oracional, sujeto más predicado, pero uno con predicado nominal, verbo copulativo, correcto, que no le asigna sentido completo, o un verbo no copulativo, que es predicado verbal, que sí le asigna sentido. Ahora vamos a la locución. Locución. ¿Qué es la locución? Es una manifestación típica, fija y famosa. Típica porque viene de la época de las abuelas de nuestras abuelas. Fija porque no puede cambiar de forma, y forma porque hasta los chiquitos de 8 años deben conocerla. Esas son las principales frases famosas. La sustantiva, que nombra al ser; la adjetiva, que califica al ser; la adverbial, que refiere un hecho; la verbal, que señala acción; la conjuntiva, que manifiesta un conector llamado nexo; y la preposición, que manifiesta un conector llamado enlace, enlace subordinante. Está en estricto orden y ahora pasemos a ver. Miren aquí, el Hijo de Dios salvará al mundo. ¿Cuál es la famosa frase? El Hijo de Dios. Equivale a Jesús, locución sustantiva. Esa chica de armas tomar, esa chica valiente, famosa frase o locución adjetiva. Yo trabajo de sol a sol, yo trabajo arduamente. Esa es otra famosa locución, pero ya no es ni sustantiva ni adjetiva, es adverbial. La vieja estiró la pata, la vieja murió, verbal. Yo la amo, pero ella me odia, es sin embargo, ¿verdad? Locución, ¿qué cosa? Conjuntiva. El libro está encima de la cama, el libro está sobre la cama, locución preposicional. Para nadie es una duda que Jesús es un sustantivo, valiente es un adjetivo, sustantivo, adjetivo, arduamente es adverbio, murió verbo, pero conjunción y sobre preposición. Muy bien, listo. Hasta ahí se me ocurre hacerte las siguientes preguntas. Vamos, muchachos. A ver, vamos, no me fallen, ¿eh? Vamos a ver. A ver aquí. A ver, permiten un ratito, ¿ah? ¿Cuántas oraciones hay ahí? Respondan. Vamos.
¿Cuántas oraciones hay ahí? Vamos, vamos, quiero las respuestas. ¿Cuántas oraciones hay ahí? Vamos, participen todos. No se avanza si no hay respuestas. Solamente están respondiendo hasta ahora dos alumnos. ¿Cuántas? Muy bien, sigan, ya tengo 6 alumnos, todos en privado, sigan participando. ¿Cuántas oraciones tenemos? Vamos, 7 alumnos ya están participando, hay una alumna que ya se equivocó, no entiendo, la explicación ha sido correcta. A ver, Rodrigo, Jocelyn, Ariana, Ángel, Eddie, Steven, Beatriz, Gilmar, José, Angie, Matías, Majo, Balcázar, Maide, Roy, Yasmín, Jackie, Misael, Yarisa, Sofía, Elad, Lisbeth, Liz, Sandra, Lucero, Margot, Fernando, André, Elías, Daniel, Yasmín, participen, Andrés, Xiomara, Dylan, Nayo, Karim, Sandra, Karim, Sandra, Brianna, Bruno, Fernando. Participen, por favor. Muy bien, a ver, vamos a ver la respuesta, ¿sí? ¿Cuántas oraciones hay? Sí, una oración. Que yo sepa, la manifestación empieza con yo y termina en odia. Yo no sé de dónde hay dos alumnos que me han puesto dos. Ahí no dice yo la amo, punto, ella me odia. Ahí dice yo la amo, pero ella me odia. Por lo tanto, hay una oración. ¿Correcto? Ahora, les pregunto a ustedes, al amparo de lo que esté en la pizarra, estamos ante una oración. ¿Qué tiene dentro de esa oración? ¿Dos oraciones o dos ex oraciones? Díganme, rápido, respondan. ¿Qué tiene? ¿Dos oraciones o dos ex oraciones? Respondan. Tienen que participar. Vamos todos. Dos ex oraciones. Muy bien, han participado 7. Y les hago una pregunta. El conector está en el medio. ¿Qué tenemos ahí? A las dos oraciones se les llama proposiciones. ¿Pero qué proposiciones son? ¿Subordinada con principal o las dos son coordinadas? Respondan. ¿Qué proposiciones son? ¿Subordinada más principal o las dos son coordinadas? Vamos todos, participen, ya que el conector está en el medio. Vamos, 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 ¿qué son? Respondan, tengo 4 respuestas. Si el conector está en el medio, correcto, ¿qué tenemos? Coordinadas, pues, coordinadas. Entonces estamos ante una oración compuesta coordinada que tiene proposiciones coordinadas con el conector en el medio. ¿Quedó? Listo. Ahora bien, mira lo que dice aquí. Quien estudia triunfa en la vida. ¿Cuántas oraciones tenemos? Escriban 1 o 2. Escriban con confianza. Quien estudia triunfa en la vida. Ya sabes ya que ortográficamente la oración termina en punto y fonéticamente en pausa. Vamos, Xiomara, lo has hecho muy bien. Los demás, bien, gracias. Misael, no entiendo tu respuesta, Misael. ¿Por qué dos oraciones? Misael me va a tener que fundamentar por qué hay dos. Si dice quien estudia triunfa en la vida, es uno solo. ¿Acaso hay punto en el medio? Ustedes ven punto, yo no veo ningún punto. Entonces tenemos una oración que empieza con quien y termina en vida. ¿Sí o no? ¿Por qué? Estoy preocupado. A ver si descargas, por favor, Misael. ¿Por qué crees que hay una? Muy bien. No hay, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver que no hay ningún conector? Si hay conector, Nayot, ¿qué pasó? ¿Qué dices? Por supuesto que si hay conector, eso no tiene nada que ver. Ya, no hay punto, dirás, no hay punto. Hay que hablar con propiedad, hija, sí, no hay punto en el medio. ¿Correcto? Hay una sola oración porque no hay punto en el medio. No, eso no tiene nada que ver con conector, más bien sí tiene conector. Entonces tenemos ahí una oración con dos proposiciones, ¿cierto? Dos proposiciones. ¿Verdadero o falso? Escriban. Dice quien estudia triunfa en la vida. Tenemos una oración compuesta con dos proposiciones. ¿Verdadero o falso? Escriban. ¿Verdadero o falso? Wow, ninguno responde. ¿Verdadero o falso? Tenemos dos proposiciones ahí. No me están respondiendo. Vamos, verdadero. Tenemos una oración compuesta con dos proposiciones. Correcto. Ahora bien, voy a leer la oración bien, bien, bien y ampárate en eso. Quien estudia triunfa en la vida. ¿Cuál es el verbo al que le vas a hacer la pregunta para reconocer el sujeto? ¿Estudia o triunfa? Voy a hacer las dos preguntas, a ver cuál te encaja. ¿Quién estudia triunfa en la vida? ¿Quién? Y el otro es, ¿quién triunfa en la vida? Quien estudia. ¿Cuál es el verbo principal? ¿Estudia o triunfa? Todos. Vamos, lean bien, lean bien.
¿Quién estudia triunfa en la vida? ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién estudia o quién triunfa en la vida? Vamos, ¿cuál es la respuesta? Vamos, vamos. ¿Cuál es el verbo? Triunfa, triunfa. Por ahí alguien ha puesto estudia. No va a salir estudia, pues. Incluso hasta, sí, dos alumnos han puesto estudia. No entiendo. A ver, voy a leer. Quien estudia triunfa en la vida. A ver, voy a preguntar, ¿no? ¿Quién triunfa en la vida? Quien estudia, verbo principal, triunfa. Estudia no puede ser, porque si no la pregunta sería esta, ¿no? ¿Quién estudia triunfa en la vida? ¿Quién? ¿Qué se dice de quién estudia triunfa en la vida? Es tontería, pues, ¿no? El verdadero sujeto, ¿cuál es? El verdadero sujeto, ¿cuál es? El verdadero verbo, perdón, ¿cuál es? Triunfa. Ya, ahora sí, ¿cuál es el verbo secundario? Señálenme todos. ¿Cuál es el verbo secundario? Quien estudia triunfa en la vida. ¿Cuál es el verbo secundario o subordinado? Todos. Estudia, pues. Y el conector está antes. ¿Cuál es la palabra que si tú lo arrancas, la oración no podría existir? ¿Cuál sería? Antes del verbo subordinado secundario hay un conector. ¿Cuál es? Todos, por favor. ¿Quién? Si tú le quitas quién, eso no va a tener sentido. ¿Y cómo se va a leer? Va a leerse de esta manera. Estudia triunfa en la vida. Eso es porquería, no tiene sentido. Ahora, ¿quién es el conector? Correcto. Ahora bien, ese quién podría cambiarse. En plural, ¿cómo sería? ¿Quiénes? En plural sería quiénes. Por ahí me están hablando de una inquietud, pero profe, pero si del mismo sentido, no te entiendo, a ver si te explayas. Si tú retiras la palabra quién, no, la oración, esa no tiene sentido. A ver, voy a leerlo, ¿ya? Vamos a ver, de repente uno está equivocado, qué sé yo, ¿no? Estudia, triunfa en la vida. No tiene ningún sentido. Eso no tiene sentido. Estudia, triunfa en la vida. ¿Qué sentido va a tener eso? Ahí lo que posibilita que la oración compuesta es ¿quién? ¿Quién? A ver, Gilmar, te escucho o te leo. Vamos. Gilmar, Gilmar ha levantado la mano. Gilmar, rápido, por favor, para poder continuar. Bueno, no me dice nada. A ver, otra vez entonces, voy a leer la manifestación. A ver. No. A ver, vamos a ver. Aparentemente Gilmar dice que el verbo importante es estudia, no sale, porque la pregunta tiene que ser completa. Tú no tienes por qué hacer una pregunta incompleta. No digo que tú te refieres a eso. A ver, vamos a ver. ¿Quién estudia triunfa en la vida? Sujeto, ¿quién? ¿Qué se dice de quién? Estudia triunfa en la vida. Eso no tiene sentido, pues, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Nuevamente, entonces, para Gilmar y sus compañeros, a ver, vamos a ver, ¿cierto? La oración es, quien estudia triunfa en la vida. ¿Cuál es el verbo al que le vas a hacer la pregunta? ¿Estudia o triunfa? Es triunfa. ¿Por qué? ¿Quién triunfa en la vida? Quien estudia. ¿Y quién estudia? Él. Estudia no puede ser. Triunfa es. La pregunta para estudia, ¿cuál sería? ¿Quién estudia triunfa en la vida? Ya de por sí esa pregunta no tiene sentido porque estás preguntándole a dos verbos. No te pases, no se pase, no se le puede preguntar a dos verbos. ¿Quién estudia triunfa en la vida y el sujeto quién? No tiene sentido, pues. Entonces, concluyamos, ¿sí? Para pasar esta barrera. ¿Cuál es el verbo principal? Vean, por favor, la oración que les envié. Triunfa, verbo principal. Verbo subordinado, estudia. Conector, ¿quién? Si tú a quién lo sacas de la oración, eso no tiene sentido. Además que ese conector podría ser canjeado por quiénes. En consecuencia, acá tenemos proposición principal y proposición subordinada. ¿Correcto? Voy a consignar la oración nuevamente y ustedes ya me tienen que responder. Como tú ya sabes el tipo de verbo, yo no creo que haya ningún inconveniente. A ver, ¿cuál es el verbo principal? ¿Quién estudia o triunfa en la vida? Escriban todos. ¿Cuál es la proposición principal? ¿Quién estudia o triunfa en la vida? No respondanme completo, no me estén respondiendo a medias porque ese tipo de preguntas, respuestas no me agradan. La respuesta tiene que ser completa y si no, no escribas nada. ¿Cuál es la proposición principal? ¿Quién estudia o triunfa en la vida? Vamos todos. Claro, pues triunfa en la vida porque tiene el verbo principal. ¿Correcto? Triunfa no, Yasmín. Yo no quiero ese tipo de respuestas. ¿Ya? La respuesta tiene que ser completa. Yo no estoy preguntando por el verbo principal, sino por la proposición principal.
Entonces, la proposición principal es triunfa en la vida. Ahora escríbanme, ¿cuál es la proposición subordinada? ¿Cuál es la proposición subordinada? Que dicho sea de paso, tiene verbo subordinado y un poquito antes el conector. ¿Cuál es? Vamos, escriban todos, si no, no entiendo qué hacemos en la clase, es quien estudia. Correcto, qué bonito, ya ves, ya hemos aprendido. En ningún momento los alumnos de este foro del saber se han corrido, ¿verdad? Nuevamente, entonces, vamos a ver. A ver, muy bien. ¿Qué es la oración? Ya para concluir, chicos, es una manifestación con sentido completo semánticamente. Ortográficamente termina en punto, fonéticamente termina en pausa, sintácticamente es independiente. Proposición, ¿qué cosa es? Estás viendo acá donde está el cursor, son exoraciones. Pertenecen a la oración compuesta, se relacionan por conector y conservan el verbo. Y han perdido, ¿qué cosa? Autonomía, ¿correcto? Y se relacionan por conector. Pero puede ser que las proposiciones o exoraciones, ¿cierto?, sean coordinadas porque el conector está en el medio. Eso no se discute. Pero podría ser que una proposición sea subordinada y una proposición sea principal. Eso en función, correcto, a que el conector ya no está en el medio. Por lo tanto, acá lo que vamos a jugar, correcto, no al dado, sino a la verdad, es saber cuál es el verbo más importante. La que me ama murió hoy. ¿Quién murió hoy? La que me ama. Entonces tú no puedes agarrar y alegremente decir, no, el verbo es ama, da lo mismo. No, no da lo mismo. Porque si fuera ama, la pregunta absurda sería, ¿quién ama murió hoy? Eso no tiene sentido, pues tontería. ¿Y el sujeto cuál sería? La quemé. ¿Qué se dice de la quemé? Ama murió hoy. Eso no tiene ningún sentido. Verbo principal es murió, por lo tanto, esto es proposición principal, ama es proposición la que me ama es proposición subordinada, porque tiene verbo secundario, el conector es la que. Ahora bien, vamos a jugar a los sintagmas o frases. Hay de dos tipos, los endocéntricos y los exocéntricos. Los endocéntricos tienen núcleo, y el núcleo puede ser un sustantivo nominal, adjetival, adverbial o verbal. Voy a poner 4 ejercicios y ustedes me tienen que responder cuál es la respuesta. ¿Sí? ¿Muy bien? ¿Listo? Listo. Voy a poner aquí. Tan fuerte. Demasiado. A ver, miren aquí. Demasiado. Ujú, cerca. La alegría. Bebe demasiado. ¿Cuál es la respuesta? Vamos. Tan fuerte. La palabra más importante es fuerte. Demasiado cerca. La palabra más importante es cerca. La alegría. La palabra más importante es alegría y que conste que te la hago fácil porque está al lado del artículo. Y bebe demasiado. La palabra más importante es bebe. Quiero que me respondan en orden cuáles son los tipos de frases. Vamos, la primera es tan fuerte, fuerte, demasiado cerca, cerca, la alegría, alegría y bebe demasiado, demasiado. Muy bien, espero por las respuestas, por favor. ¿Cuáles son los tipos de frases? La frase es un sintagma y estos son endocéntricos que tienen núcleo, pero a mí no me preocupa mucho en que te acuerdes del término sintagma porque por lo general viene con la palabra frase, pero de todas maneras, ¿no?, es un dato de oro. Tampoco me preocupa que digas endocéntricos porque en la medida que tienen núcleo lo son. Quiero la respuesta. ¿Cuáles son las respuestas? Por favor, si no, no avanzo, vamos. Tan fuerte, fuerte, demasiado cerca, cerca, la alegría, alegría, y bebe demasiado, bebe. ¿Cuáles son esos tipos de frases? Espero por la respuesta 1 minuto. Vamos. No hay sentido avanzar en la clase si no hay respuestas. Quiere decir que estoy arando en el desierto. Vamos, chicos, las respuestas. Nominal, si el núcleo es un sustantivo, nombre al ser. Adjetival, cualidad. Adverbial, hecho. Verbal, acción. Vamos, Sandra, no entiendo tu respuesta. Debes escribirme 4, no una, 4 respuestas, así como Misael lo está haciendo. Es más, no necesito que pongan nominal, adjetival, adverbial o verbal, sino las letras A, B, C, D en el orden estricto que les he dado, tal como Misael ha respondido. ¿Qué es tan fuerte, fuerte?
¿Qué es demasiado cerca, cerca? ¿Qué es la alegría, alegría? ¿Y qué es bebe demasiado, bebe? ¿Ya? Rápido, la respuesta, chicos, no tiene por qué demorar. Vamos. Si no superamos este escollo, difícilmente, señores, vamos a estudiar otros elementos de la oración. Bien, voy a dar la respuesta. Aunque ya hay 8 respuestas, quiero 3 más. A ver, sigan participando. Ya se incrementó un poquito más. A ver, sigan, sigan. Ya, voy a dar la respuesta yo, ¿ya? A ver, vamos a ver. Vayan, vayan, vayan respondiendo. Yo voy escribiendo lo mío. Ya. Esta es la respuesta. B, C, A, D. B, C, A, D. Tan fuerte, fuerte es un adjetivo. B. C, demasiado cerca. Cerca es un adverbio. C. La alegría es A, sustantivo. Y bebe demasiado, la palabra es bebe de beber. Entonces la respuesta tal como lo consigné es B, C, A. B, C, A. A ver, vamos a ver. B, C, A. B, C. A ver, la primera entonces es B, C, A. B, C, A, D. Steven lo ha respondido bien. Nayot lo ha respondido bien. Brianna también lo ha respondido bien. Los demás han cometido errores. Gilmar, las dos últimas te equivocaste, ¿cierto? Y a lo demás, gracias por participar. Es BCAD. Muy bien. Y ahora mira aquí. Mi perro. Estamos recordándonos. Nominal. Mi perro. Muy viejo, adjetival. Tan pronto, adverbial. Comió mucho, verbal. Ahora, la clase de sintagmas exocéntricos. Preposición, enlace más término. Con sustantivo, con Luisa. Con pronombre, pronombre. Adverbio, C, infinito, la 4. Me están haciendo una pregunta. Si la alegría es un ser, por supuesto que es un ser, claro que es un ser, claro que es un sustantivo. Por la noble y sencilla razón, Misael, que estás diciendo la alegría. Tú debes saber, tus compañeros y tú, que cualquier palabra que está al costado de un artículo es sustantivo. La alegría, por supuesto que es un sustantivo. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a escuchar y a leer sustantivos concretos, cuando la alegría es un sustantivo abstracto. Entonces, sí es un sustantivo. Por ahí alguien me va a cuadrar y me va a decir, profesor, la alegría no es un adjetivo. Mentira, no es un adjetivo. Adjetivo es alegre. Yo puedo decir chico alegre, pero yo no puedo decir chico alegría. Por lo tanto, la alegría sí es una, sí es un sustantivo, alegría. ¿Correcto? Muy bien, ¿cierto? Muy bien. Ahora, y repito, para que no se me pierdan, el sintagma isocéntrico preposicional es enlace preposición más un término. Con Luisa, sustantivo, empieza con preposición, pero termina en sustantivo. Preposición con pronombre, sin él está reemplazando al sustantivo, por eso es un pronombre. De ayer, ajá, preposición más un adverbio, ayer. De tiempos, obviamente. Tras llorar, preposición más infinitivo, que es una acción. Acciones que normalmente terminan en ar, ir. Voy a poner un ejercicio en el chat y ustedes me dicen si es 1, 2, 3 o 4, ¿verdad? Muy bien. ¿Listo? ¿Qué es eso? Estamos ante un sintagma exocéntrico preposicional. ¿Pero qué es? 1, 2, 3 o 4. Antes sufrir. Respondan. No esperen pues del profesor Vidal que les pongan mi perrito, tu casita, ese tipo de niñerías. Yo no pongo, ¿verdad? Dice antes sufrir. Definitivamente hay una preposición al inicio que es antes más una palabra más. ¿Cuál es la respuesta?
A ver, antes sufrir. Vamos, es la número 4. No sé de dónde me saca una alumna que es la número 2, pero no sé de dónde me saca que es la 2. Si sufrir es una acción, en la 2 hay pronombres. ¿Acaso sufrir es un pronombre? Con cuidado, señorita. Va, más bien me haces tu descargo porque has fallado. ¿Correcto? Entonces, antes sufrir es la 4. Ya, ahora miren lo que dice aquí. ¿Qué número sería desde vosotros? Definitivamente es un sintagma isocéntrico preposicional porque tiene preposición más término. Pero ¿cuál es la respuesta? Vamos, desde vosotros. Vamos todos, es la número 2. ¿Ya ves? Muy bien, está bien estudiado, ¿cierto? Muy bien, entonces hemos estudiado los sintagmas. Y ahora vamos a las locuciones, correcto, a las locuciones que son frases famosas que equivalen al, al ser, que califican al ser, que refiere a un hecho, señal de acción. ¿Qué dice aquí? A ver, vamos a ver, ¿ah? La novia rompió palitos con su chico. Muy bien, la famosa frase, ella rompió palitos. En primer lugar, quiero que me digan, yo ya le ayudé con la frase famosa, ¿qué significa rompió palitos? Si no, no avanzo. ¿A qué palabra sería equivalente para que la respuesta sea más fácil? ¿Qué significa rompió palitos? Muy bien, entonces, ¿qué tipo terminó? Entonces, ¿qué tipo de frase famosa de locución es eso? Rompió palitos, ¿qué es? Escriban, ¿cuál de estos es? A, B, C, D, E o F. Rompió palitos es terminó. ¿Cuál es la respuesta? Vamos. Muy bien, Sandra, te felicito. ¿Qué dicen los demás? Aquí nos preparamos bien. Muy bien, todos han hecho bien, menos un alumno y una alumna que han marcado C. No sé por qué han marcado C. ¿Qué tiene que ver ser aquí? Terminó es verbo, terminó es adverbio, terminó es adverbio. A los dos alumnos que han marcado la C, me gustaría preguntarles adverbio de qué es terminó. ¿De qué? Yo conozco adverbio de tiempo, de modo, lugar, de cantidad, de negación de afirmación, terminó de adverbio de qué es. Entonces es verbal, pues muchachos, por favor, no podemos estar respondiendo fácilmente. Voy a hacer una pregunta más, ¿ya? Muy bien, ¿qué dice acá? Mi padre trabaja de sol a sol. No se preocupen a los que han cometido errores, ¿sí? Mi papá trabaja de sol a sol. ¿Cuál? No, 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 todavía no, no respondas. Por ahí una alumna que ha respondido lo que yo ni siquiera he preguntado. Mi padre trabaja de sol a sol. ¿Y cuál es la frase famosa ahí? De sol a sol. ¿Correcto? De sol a sol, ¿qué significa? No, no me echa muy bien con día a día. Díganme en una sola palabra. ¿Qué significa de sol a sol? Arduamente, muy bien. ¿A qué es? ¿Cuál es la respuesta? A, B, C, D, E o F. Arduamente. Arduamente. Adjetivo. O sea que yo puedo decir chico arduamente. Te pases, pues. No puedo decir chico arduamente, porque si no sería adjetivo. ¿Cuál es la respuesta? Vamos todos. La respuesta es la C. No sé de dónde me han sacado la D. Arduamente es un verbo. O sea, yo arduamente, tú arduamente, él arduamente. Por favor, seamos más serios. La respuesta es la C. Locución, ¿qué? Locución adverbial. ¿Cómo va a ser verbal? Un jalón de oreja el que dice verbal, ¿ah? Por ahí todavía me han puesto que es la F. ¿Qué tiene que ver con la F? ¿Correcto? Muy bien. Tú te estás confundiendo esta locución preposicional con frase preposicional. Correcto, te estás equivocando locución con frase. La frase preposicional sí es preposición más cualquier palabra de estas, porque empieza con preposición. Pero esa es cualquier frase, pues, cualquier frase. Ya no te equivoques. En cambio aquí, correcto, y no puede ser pues de sol a sol preposicional, profe, me cuadras, ¿ah? Porque empieza con preposición. No, de sol a sol es arduamente, punto, se acabó. ¿Qué viene a ser la C? ¿Quedó claro? Muy bien. Y ahora aquí, mira, ve, el Hijo de Dios, Jesús, nos salvará. Locución sustantiva, esa chica valiente, adjetiva.
Yo trabajo de sol a sol arduamente, adverbial. La vieja estiró la pata, la vieja murió, verbal. Sin embargo, es igual a pero, conjuntiva. Encima de es sobre, preposición. Y ahora, miren ahí, ya estamos en la clasificación semántica. Por su significado, la oración puede ser de deseo, de duda dubitativa, desiderativa de deseo, exhortativa orden, enunciativa información, exclamativa ánimo, interrogativa pregunta. Ahí están las oraciones. Empata las oraciones. ¿Correcto? Listo. Entonces, mira lo que dice aquí. Tienes que leer bien conmigo, ¿ah? Juan lava eso. A ver, vamos a ver. Juan, coma, lava eso. ¿Qué oraciones tenemos? Vamos, muchachos. Juan lava eso y la otra dice Juan, coma, lava eso. ¿Qué tipo de oraciones son? No sé, por ahí un alumno me pone a mí la C cuando son dos respuestas. ¿Qué pasó, hijo? Vamos, Juan lava eso. ¿Cuáles son las respuestas? Y la otra está con coma, así que no es lo mismo. Vamos, ya varios han señalado que la respuesta es muy bien. DC, DC, DC. Juan lava eso. Juan lava eso. Muy bien. Entonces ya sabemos que la oración puede ser por su significado desiderativa, dubitativa, exhortativa, enunciativa, exclamativa e interrogativa. ¿Quedó claro? Muy bien, está clarísimo, ¿verdad? Está pero súper claro. Muy bien, y ahora, este es lo que me preocupa. Miren aquí, las interrogativas. Por favor, atención. Hay dos tipos de oraciones interrogativas, las que tienen signos y las que no tienen signos. Las que tienen signos se llaman directas, las que no tienen signos se llaman indirectas. Pero quiero que veas con pinzas esto. Por favor, no me digas desordenado, más bien empiezo por la más fácil. ¿Cómo estás? El pronombre aquí está al inicio. Se llama directa parcial y va con signos. Correcto, pero a veces ese pronombre que va al inicio de cómo estás está en el medio, pero claro, con otro pronombre, ¿no? Comenta qué pasó, qué está en el medio. Indirecta parcial. Quiere decir que las parciales, sean directos con signos o sean indirectos sin signos, revelan la presencia de qué las parciales, de pronombre interrogativo. Directa parcial al inicio, con signos. Indirecta parcial con pronombre como arriba en cómo estás también, pero el pronombre está en el medio y sin signos. Y ahora dime si irás. Es una indirecta porque ahí no hay signos, pero aparece la palabra sí. Se llama indirecta total, por el simple hecho de tener la palabra sí. Y en la primera dice, me amarás siempre. No tiene ni sí, no tiene ni no, correcto, no tiene ni pronombre al inicio ni en el medio, más bien cualquier cosa que sea directa total. ¿Quedó claro? Así que todo depende de los pronombres. Voy a hacer una pregunta y ustedes me responden, ¿eh? Vamos a ver. ¿Qué dice aquí? Comenta cómo lo realizó. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál de las cuatro? Acá están, directa total, directa parcial, indirecta total o indirecta parcial. Vamos, comenta cómo lo realizó. Es la número 4, ¿verdad? Listo. Ahora voy a preguntar algo más difícil. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice aquí? ¿Qué número es? En la anterior ha sido la 4. ¿Te irás? ¿Cuál es la respuesta? Te irás. ¿Cómo que 2? Por ahí alguien me pone 2. No entiendo. No he enseñado así yo. Te irás. ¿Por qué va a ser la 2 si no hay si ahí no hay pronombre? Si hubiera pronombre sería la 2 o sería la 4. Si está al inicio es 2 y si está en el medio es 4. ¿Cuál es la respuesta? Vamos, vamos, sigan respondiendo. ¿Cuál es? La número 1, la número 1. ¿Cómo que va a ser? Pues si es la 1, pues. ¿Cómo me vas a decir 1? Por ahí alguien me ha puesto 2, me pone. Ya, ahora 1, mira, ¿qué dice aquí? ¿Por qué? Lo acabo de explicar. Es la número 1 porque no tiene pronombre interrogativo al inicio, como ¿cómo estás? No tiene pronombre interrogativo en el medio, como la palabra que, ni tampoco tiene la palabra sí en el medio. Va cualquier cosa. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ahora la oración que envío. Chismea, ¿cuánto costó?
¿Cuál de los cuatro es? Chismea, ¿cuánto costó? Vamos todos, ¿qué número es? ¿Cuánto es un pronombre interrogativo que está en el medio? ¿Cuál es? ¿La número qué? Uno, dos, tres o cuatro, vamos. Vamos, vamos, participen. ¿La número qué? La número, efectivamente, es la número cuatro, pues, cuatro, cuatro. Y ahora para terminar esta parte, las directas usan signos, mira, ¿ves? Las indirectas no usan signos. Las parciales son predominales, mira, ve. Lo que pasa es que aquí el pronombre está al inicio y en el medio, pero ahí están las parciales. Y las totales, que son la primera, me amará siempre, ya el alumno que me preguntó sabe que ahí hay pregunta, pero no tiene pronombre, ni sí, correcto, esa es directa total. Tal como si irás indirecta total. Las totales exigen un sí o un no por respuesta. ¿Quedó claro, verdad? Listo, muy bien. Ahora bien, vamos a la clasificación sintáctica. La oración unimembre y bimembre. La unimembre tiene predicado, pero no tiene sujeto. La bimembre tiene sujeto y predicado, ¿correcto? Eh, y hay dos sujetos, ¿verdad? El tácito, el expreso. Nunca esperes que te pregunten si te inquieren sobre unimembre y bimembre. Nunca esperes que te inquieran sobre una bimembre con sujeto expreso porque si no te estarían regalando la pregunta. Tiene que ser con sujeto tácito, aunque bien podría tener sujeto expreso. Hace frío, no se puede decir hace frío, pero sí se puede decir que él hace pan. Tiene predicado, tiene verbo y tiene sujeto. Él hace pan. Pero acá no, no se puede decir que él hace frío. No hay sujeto, pero hay verbo, hay predicado. Sí hay predicado, pero no hay sujeto. ¿Había llorado quién? Él. Pero había líos. No. Es guapa. Ella. Es lunes, no tiene sujeto. Amaneció enfermo, es en realidad despertó enfermo, tiene sujeto. Pero si dice amaneció ya, ese es un fenómeno astronómico, no tiene sujeto. Truena sus dedos, en realidad ahí no es truena, como arriba no es amaneció, es despertó y abajo es chasquetea sus dedos, tácito. Que dice que ahí tenemos oraciones bimembres que tienen sujeto y es predicado, a pesar de que los sujetos son tácitos, pero amaneció ya y truena aquí, no tienen sujeto. Así que aquí tenemos la gran diferencia entre unimembres y bimembres. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora sí, vamos a la segunda parte de la clase, ¿sí? A ver, me esperas un ratito, un segundo, ¿sí? Ahora vamos a estudiar el sujeto. Esto es bien bonito, pero quiero que atiendas. Deja, por favor, la primera y la secundaria la dejamos de lado. Tienen que leer bien, ¿ah? Si ustedes leen bien, van a reconocer bien el sujeto. Mira, ve, ¿qué dice aquí? Es el ser del cual se dice algo y se le pregunta el verbo con tres nomás. ¿Qué, quién y quiénes? No existe ningún otra pregunta. Y concuerda con el verbo en número y persona. Ojo, que se ubique en cualquier lugar y, no, y solamente con ninguna preposición, solamente con hasta y entre. Te voy a dar un ejemplo. Hasta los niños lo hacen. ¿Quiénes lo hacen hasta los niños? Entre tú y yo cobraremos el botín. ¿Quiénes? Nosotros. Y no se debe confundir con vocativo, que es el ser que recibe el mensaje. A ver, vamos a ver. Aplica todo lo que hemos escrito a los chicos les gusta el rock. Ya, el verbo es gusta. Primero el verbo, pues verbo. Número singular. Ya, lean bien. El verbo está en singular, chicos. Singular, por favor. Un verbo no se inicia con preposición y tampoco tolera una pregunta que no exista, solamente qué, quién y quiénes. ¿Cuál es el verdadero verbo? El verbo está en singular.
¿El sujeto cuál es? ¿A los chicos o el rock? Respondan. El sujeto ten singular, estoy advirtiendo, ¿ah? Estoy advirtiendo, ¿ah? El sujeto ten singular. Yo te estoy advirtiendo claramente. ¿Cuál es el sujeto? ¿A los chicos o el rock? Te estoy avisando claramente, ¿ah? Les estoy avisando que un sujeto debe tener el mismo número que el sujeto y no puede empezar con preposición. No me hagan locuras, que ya la están haciendo, ¿ah? Y tienen que responder a qué, quién es una pregunta absurda que no existe. Muy bien. El sujeto es el rock. ¿Por qué? Porque rock ten singular y responde a la pregunta ¿qué le gusta a los chicos? Sin embargo, hay dos alumnos que han puesto a los chicos, uno peor todavía ha puesto a chicos nomás. Eso ya no tiene sentido para nada, porque a los no lo va a dejar en el aire. A los chicos no puede ser el sujeto por tres razones. Yo les hago una pregunta, ¿cuántos errores, si alguien dice que es a los chicos, cuántos errores hay? ¿Por qué a los chicos no puede ser el sujeto? Hay tres errores. En primer lugar, a los chicos, ¿en qué empieza? Escriban, si no, no continúo. ¿Por qué no puede ser el sujeto? ¿En qué está empezando? Preposición. En segundo lugar, ¿en qué número está a los chicos? ¿En qué número está? ¿En qué número está? Primero empieza con preposición, segundo está en plural. ¿Cómo va a ser eso el sujeto? Pues si está en plural, son tonterías. Y en tercer lugar, ¿cuál es la pregunta absurda? Si fuera a los chicos, ¿cuál sería la pregunta? ¿Quiénes o a quiénes? ¿Cuál sería la pregunta? Para que a los chicos sea el sujeto que no lo es, ¿cuál tendría que ser la pregunta? ¿Quiénes o a quiénes? No, ¿quiénes no? No tiene sentido. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cómo que quiénes? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál tendría que ser la pregunta? ¿A quiénes les gusta el rock? Yo les hago una pregunta. La pregunta ¿a quiénes? ¿Existe esa pregunta, Majo? Xiomara, compañeros, ¿existe la palabra ¿a quiénes? ¿A quiénes les gusta el rock? ¿Existe esa pregunta? Así les he enseñado yo. Digan sí o digan no. No, no les he enseñado así. La pregunta es ¿qué? ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Qué? ¿Quién? ¿Quiénes? Por lo tanto, a los chicos no puede ser sujeto por tres razones. Primero, empieza con preposición. Segundo, tiene una pregunta absurda, estúpida, que es a quiénes, no existe. ¿Correcto? Entonces, repito, primero empieza con preposición. Luego, hay una pregunta absurda, ¿a quiénes? Y tercero, está en número plural. No, definitivamente el sujeto es el rock. Ahora, no confundir con vocativo. Madre, coma, nosotros, acá, nosotros te amamos. ¿Cuál es el verbo? Nosotros. ¿Quiénes te amamos? Correcto, esa es la pregunta y está en plural. ¿Cuál es el sujeto ahí? Madre no puede ser, porque madre es la que está recibiendo el mensaje. Correcto, madre no puede ser. Te amamos. ¿Quiénes te amamos? Nosotros. Ese es el sujeto, ¿correcto? Así que voy a hacer una pregunta. Recuerde que debe tener el mismo número, ¿ah? ¿Qué dice aquí? Estimado, estimada madre o estimados padres, llegó tal sueño esta noche. Ya, el verbo es llegó. Ten singular, ¿ah? ¿Cuál es el sujeto? Estimados padres, tal sueño o esta noche. ¿Cuál es el sujeto? Estimados padres, tal sueño o esta noche. Ujú. ¿Cuál es la respuesta? Vamos. El sujeto no puede ser ni vocativo ni puede ser una circunstancia. Lean bien. Lean bien. ¿Cuál es el sujeto? No puede ser ni vocativo ni un circunstancial. Vamos, ¿cuál es el sujeto? Muy bien. ¿Cuál es? Definitivamente, estimados padres, es una tontería que alguien diga que es el sujeto. Eso es para retirarle la clase. ¿Por qué? Porque estimados padres está en plural. ¿Cuál es el sujeto? ¿Esta noche o tal sueño? ¿Cuál es?
Y hay varios que están acertando. ¿Cuál es? Tal noche, pues, perdón, tal sueño. ¿Cómo va a ser esta noche? Un jalón de oreja para que él dice esta noche, porque ese es un circunstancial. A ver, paramos la clase. Yo digo, nos amaremos esta noche. Nosotros nos amaremos esta noche. ¿Quiénes nos amaremos esta noche? Nosotros. ¿Qué se dice nosotros? Nos amaremos. ¿Cuándo? Esta noche. La palabra esta noche no responde a la pregunta ¿quién quiere? Son tonterías. Responde a la pregunta ¿cuándo? Entonces ahí hay hasta dos alumnos que han puesto esta noche. Esta noche, profe, pero ten singular, no me interesa. Esta noche es un circunstancial de tiempo. Recuérdate de esta oración. Tú y yo nos amaremos esta noche. El sujeto es tú y yo. Por lo tanto, ¿el sujeto cuál es? Es tal sueño. Tal sueño. Ese es el sujeto. ¿Aprendieron o no aprendieron? ¿Está claro? ¿Sí? Díganme que sí, díganme que no. ¿Está claro o no? Muy bien. Y ahora vamos aquí. Núcleo del sujeto. El núcleo del sujeto puede ser una o varias palabras. Mira acá, ¿quién viajó al hombre? La niña de rojo. Niña es la palabra más importante. Ese es el núcleo. ¿Quién luchó por la patria? El caballero de los mares. Aquí en el caballero de los mares es todo, porque todo equivale a grau. Entonces les voy a hacer una pregunta. El predicado no me interesa, solamente voy a poner el sujeto, ¿ya? El Hijo de Dios, ¿cuál es el núcleo? ¿Hijo o el Hijo de Dios? Depende de su cultura de ustedes. ¿Cuál es? El núcleo. Vamos todos. Ajá, sigan, 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 sigan. ¿Cuál es? Ustedes son cultos, vamos, ¿cuál es? Todo, pues. El Hijo de Dios, ya lo mandé, ya lo he mandado, Xiomara. El Hijo de Dios o Hijo, ¿cuál es el núcleo? Respondan, es, no sé de dónde me pone un alumno Jesús, me pone cuando Jesús yo no he escrito, que sea su equivalencia, ese es otro tema. Hay que estar atentos, con todo, ¿ah? El núcleo es el Hijo de Dios, es todo, porque equivale a Jesús, pero ¿entendieron o no? Correcto, entonces es todo, pues, pero ahora miran lo que dice aquí. El hijo de mi vecino. Esa es otra cosa. ¿Cuál es el núcleo ahí? Esa es otra cosa. ¿Cuál es el núcleo ahí? El Hijo de Dios es todo, porque es igual a Jesús. Pero ahí, el hijo de mi vecino, ¿cuál es el núcleo? Hijo, pues, hijo, 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 hijo. ¿Uno más? ¿Quieren uno más para pasar ya? ¿Pasamos? ¿Sí? Pasamos, ya. Otro. Y si yo digo, por ejemplo, si yo digo, el bibliotecario mendigo, ¿cuál es el núcleo? ¿Bibliotecario o todo? ¿Cuál es el núcleo? Vamos, vamos, vamos. Todo, pues, porque es palma. Y si yo digo el bibliotecario sin bigote, ¿cuál es el núcleo? El bibliotecario sin bigote, ¿cuál sería? No, pero no le pongas él, pues, por qué te metes en problemas poniéndole una palabra más? ¿Cuál es? Bibliotecario, nada más. Ahora, ese núcleo puede ser un sustantivo. La policía, nosotros un pronombre, el amar un infinitivo y el feo una palabra sustantivada, ¿correcto? Eso ya lo hemos visto un poquito hace un rato, ¿no? Muy bien. La policía viene de un sustantivo, el pronombre de nosotros, un infinitivo de amar y una palabra sustantivada del feo. Yo voy a poner ahora un sujeto nada más chiquitito y ustedes me dicen si la palabra más importante es un sustantivo, un pronombre, una acción pronombre o una palabra que viene de otra categoría. Por ejemplo, feo es adjetivo, pero acá se convierte en sustantivo por culpa de él. Vamos, ¿qué dice aquí? Me tienen que decir, ¿ah? El comer es bueno para la salud. En ese sujeto la palabra más importante es comer. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué es ese núcleo? ¿Sustantivo, pronombre, infinitivo o palabra sustantivada? Vamos, hay cuatro posibilidades. Muy bien, la mayoría lo hizo bien. Infinitivo. Correcto, quedó claro, ¿verdad, chicos? Muy bien. Los subordinados.
tenemos modificador y aposición. El modificador directo no tiene enlace. El modificador indirecto sí tiene enlace. Miren aquí. ¿Quiénes asustaron al anciano? Los gatos. Los es artículo. Determinante. ¿Quiénes juegan? 3 niños. 3. Adjetivo calificativo. Casas antiguas fueron rematadas. ¿Qué fueron rematadas? Casas antiguas. Entonces, el modificador directo es artículo, determinante o adjetivo calificativo. Ustedes me dicen cuál de esos tres, ¿ah? Es. ¿Qué dice aquí? A ver. Cobarde. ¿Qué tipo de modificador directo es? Que no tiene enlace. Artículo, determinante o adjetivo. Vamos todos. Vamos, quiero acción. ¿Cuál es? Adjetivo. Muy bien. Y ahora miren otro más. Adjetivo. Y ahora otro. ¿Qué dice aquí? Mi gato. Mi. ¿Qué cosa es mi? Mi gato. La palabra mi. ¿Qué cosa viene a ser? Todos. Vamos, vamos, vamos. Determinante. ¿De dónde me sacas artículo? Un jalón de orejas al que dice artículo. ¿Cómo me iba a hacer un artículo? Los artículos son conocidos desde el tercer año de primaria. Las, los, las. Una, unos. Es un determinante. Correcto. ¿Quieren un ejemplo más o pasamos al indirecto de una vez? ¿Qué dicen? O un ejemplo más. Uno más, uno más. Bien, vamos a ver qué dice aquí. ¿Qué es ese modificador directo? ¿Cuál de los tres es? Artículo, determinante, adjetivo calificativo. Los. Artículo, correcto, quedó ahí. Los directos son tres, ¿ah? Así que ya sabemos, hagamos un resumen. El núcleo del sujeto, correcto, que puede ser uno o varias palabras, es sustantivo como policía, pronombre como nosotros, infinitivo como amar y feo como palabra sustantivada. El modificador directo, correcto, el modificador directo, sin enlace puede ser artículo, determinante o adjetivo calificativo. Y acá está el modificador indirecto. Puede ser preposición o comparación. La casa de mi tía, tiene preposición, MI preposición. El niño con paperas será operado, con peras, MI. Ahí está, con preposición. Así que grábense, ¿ah? Casa es núcleo, la SMD de mi tía SMI. Y abajo, el niño con paperas, niño es núcleo, él es modificador directo y con paperas SMI. Pero también puede ser comparación. ¿Quiénes juegan vóley? La niña como su madre es MI. Comparativo. Y lo trasladaron la policía, así como la ambulancia MI. Ahora yo quiero que me respondas, ¿qué M es I este? MI preposicional o MI comparativo. Vamos a ver. El MI, acabo de decirlo, me están preguntando cómo reconocemos el MI, porque tiene preposición. Ahí está, de es preposición, está con mayúscula. Con es preposición. Las preposiciones empiezan MI. ¿Y cuáles son las preposiciones, estimada Nayot? A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, durante, mediante, vía, versus y pro. Ahí está. Muy bien. Correcto, etcétera. Muy bien. Y la comparación. Así que voy a hacer una pregunta. Ya puse las alternativas hace un ratito, ¿verdad? MI, preposición o comparación. ¿Qué dice aquí? El libro. Según. ¿Cuál es el MI? Primero dime, si no, no te creo. ¿Cuál es? No hay predicado, ¿ah? El predicado no lo he puesto, no interesa. ¿Cuál es el MI? No quiero el núcleo ni el MD. No, pues, ¿cómo pones libro? Es para volarte la clase, ¿ah? Libro es núcleo, ¿qué pasa? Yo estoy preguntando por el MI. No me pongas el MI, Aarón, incompleto, pónganme completo, tal como yo estoy enseñando, porque yo estoy enseñando bien.
¿Cuál es el MI? Según Carlos, pues. ¿Cómo vas a poner según nomás? ¿Y qué? Carlos lo dejo en el aire. Según Carlos. El núcleo es libro. El modificador directo es según Carlos. Ahora, pregunto. Según Carlos, ¿qué cosa es? ¿MI preposición o MI comparación? Respondan. ¿Qué MI es según Carlos? ¿Comparación o preposición? Comparación. ¿Cómo va a ser comparación? ¿Cómo va a ser comparación un jalón de orejas? Según Carlos, ¿dónde está la comparación? Pero ¿dónde está la comparación? A ver, no entiendo. Hace un ratito un alumno me ha preguntado cuáles son las preposiciones y les he dicho a, te, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, durante, mediante, vía, versus, pro. ¿En dónde está la comparación? ¿Dónde está la comparación? Si dice según, ¿dónde está la comparación? Pero hay 3 alumnos que me han puesto comparación. No fallen, ¿ah? Y si yo digo esto, el gato como el perro. Como el perro, SMI. ¿De qué tipo? Si dice cómo. Comparación, pues, comparación. Y ahora terminamos con las aposiciones. Miren acá. Aposición explicativa va entre comas y es sinónimo del ser. Grau como el caballero de los mares. El caballero de los mares es igual a Grau. Aposición explicativa está reiterando el significado. En cambio, en aposición especificativa precisa el nombre del ser. ¿Quién expuso ayer? El profesor Albán. Albán es el nombre del profesor. Aposición especificativa. Correcto. Muy bien. Ahora voy a hacer la siguiente pregunta. La niña, claro, la explicativa siempre va entre comas, pero lo más importante que es sinónimo del ser. Correcto, muy bien. Listo. A ver, vamos a ver. Solamente el sujeto, ¿ya? ¿Cuál es, Luisa? ¿Qué tipo de aposición es? ¿Explicativa o especificativa? Luisa, respondan. Especificativa. Y si yo digo, por ejemplo, Jesús, coma, el Hijo de Dios, coma, el Hijo de Dios, ¿qué posición es? Explicativa. Ahora miren esta oración. Hermosa oración, mira. 8 juveniles osos de ese zoológico, así como sus padres juegan. ¿Cuál es el núcleo? Osos. MD, 8 y juveniles MD. 8 determinante, juveniles adjetivo. De ese zoo, MI preposicional, así como sus padres, MI comparativo. Y ahora la oración de abajo. Las primas quinceañeras, Luisa y Ana, las que bailan, bromean. El núcleo es primas. Las MD artículo. Quinceañeras, MD adjetivo. El nombre específico de las primas es Luisa y Ana, a posición especificativa. Y las que bailan, a posición explicativa. A ver, yo les digo esto del sujeto y ustedes me dicen qué es de todo lo que ven en la pizarra. Con tu hermano, MD o MI, respondan todos. Con tu hermano, MD o MI. Todos me responden y si no me los vuelo de la clase, vamos todos. Vamos, muy bien, Sandra, no te preocupes. Y los demás, bien, gracias, no responden. MI preposicional, muy bien. Y si yo digo varios, ¿qué tipo de MD es? ¿Artículo, adjetivo o determinante? Varios, varios. ¿Qué tipo de MD es? ¿Artículo, adjetivo o determinante? Varios. Muy bien, nadie falla. Correcto. ¿Qué viene a ser? Sigan, sigan, sigan. Varios. Adjetivo, artículo, determinante. Respondan, por favor, ¿qué es? Varios. Varios chicos viajaron. ¿Quiénes viajaron? Varios, varios. ¿Qué es varios? MD, sin enlace. Artículo, adjetivo, determinante. No avanza la clase si no me responden. Vamos. Determinante. Muy bien, determinante. Listo. Ahora bien, miren aquí. Por la cantidad de núcleos, el sujeto puede ser simple y compuesto.
el perro como el gato son domésticos. ¿Por qué es simple? Para que sea compuesto, ¿cómo tendría que decir? En vez del perro, porque como el gato es MI comparativo, recuérdense, eso me han preguntado hace menos de un minuto. Para que sea compuesto, ¿cómo tendría que escribirse? El perro, ¿qué más? Para que hayan dos núcleos, para que el sujeto sea compuesto. ¿Qué sería? Escriban, escriban, no se chupen, vamos. El perro como el gato es simple porque el núcleo solamente es perro. Para que sea dos núcleos, en vez de la palabra como, ¿qué tuve que haber escrito? Para que hayan dos núcleos. Rápido, rápido, chicos, nos quedan. No, así como no. Si tú escribes así como Nayot sigue siendo MI. Yo no quiero que. No, pero ¿qué palabra tendrías que ponerle para que te dé dos núcleos? ¿Qué son domésticos? Vamos, el conector, pues la I, pues, la I. Si ustedes le ponen la I, ahí sí habría dos núcleos, ¿sí o no? Estas cosas que estás viendo en la pizarra, preguntan en la PPT, perdón, en el PPT, viene en el examen. La gente se emociona y adivina qué marca. Compuesto. Tontería, pues. No es compuesto porque ahí no dice I, ahí dice cómo. Y como el gato, ya te enseñé hace 20 minutos SMI comparativo. ¿Sí o no? Ahora escúchenme esto y ustedes respondan. ¿Qué te digo? El libro, así como el cuaderno. Simple o compuesto. Respondan. El libro, así como el cuaderno. Estarás escuchando bien mi clase. Simple o compuesto, todos. Simple, pues, porque no dice el libro y el cuaderno. ¿Y por qué abajo? ¿Y por qué acá abajo es simple? Romeo y Julieta es una historia increíble. Debería ser compuesto, pero ¿por qué simple? A ver, si deduces bien la oración, ¿a qué se refiere? Aparte de que esté entre comillas, ¿a qué se refiere? ¿A qué? Justamente porque esté entre comillas, ¿a qué se refiere? ¿Se refiere a dos seres? ¿Se refiere a dos seres? Digan sí o no. ¿Se refiere a dos seres? ¿Se refiere a dos seres? No, no, Misael, no se refiere a dos seres, no se refiere a dos seres, se refiere a un solo ser. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué? ¿De una qué? ¿Qué es Romeo y Julieta? Yo sé que aparece la I, pero a mí no me interesa. ¿Es una qué? Es una obra, entonces es simple. Y si yo les digo a ustedes, Romeo y Julieta son lindos como pareja, ¿qué vendría a ser? ¿Simple o compuesta? Romeo y Julieta son lindos como pareja, ¿qué vendría a ser? ¿Qué sujeto? Compuesto, pues, compuesto. Ya aprendieron, ya, ¿no? Ahora miren aquí. ¿Qué dice aquí? Romeo y Julieta se adoran. Compuesto, pues. El libro y la revista. Compuesto. No dice el libro como la revista. Ahora miren acá. Sujeto incomplejo. No tiene MI ni aposición. El complejo, complejo, incomplejo, ¿ah? Y el complejo sí lo tiene. El brujo de los Andes. Ya, escuchen, comparen ese, el brujo de los Andes, con lo que yo voy a escribirles por el chat. Ya, miren lo que dice aquí. El brujo de mi suegro. Ya, comparen lo que está en el PPT en el chat. ¿Por qué el brujo de los Andes no tiene MI? Parece que tuviera MI por de los Andes, pero ¿por qué no? ¿A qué equivale el brujo de los Andes? Es un solo concepto. ¿A qué equivale? Vamos, ¿por qué es incomplejo? Vamos todos, sean cultos. ¿A qué? Vamos, Sandra, muy bien, te felicito. Y los demás no saben, no opinan. ¿Por qué en el brujo de los Andes todito es un solo núcleo? Muy bien, Steven, muy bien, Sandra. Y los demás, ahí no hay MI. No, está bien, Misael, pero ¿por qué? Porque se refiere a un solo ser. No, porque todo es un solo nombre. ¿A qué significa brujo de los Andes? Ahí no hay MI. ¿A qué equivale? ¿A qué equivale? No me hablan de un solo ser, eso está en simple y compuesto. Todo eso a qué equivale. Pero ¿a qué equivale, para creerles? El brujo de los Andes. Ahí no hay MI. ¿A qué equivale? ¿Quién es el brujo de los Andes en historia? 5 me han puesto la respuesta, lo demás nada. O sea, ¿cómo estamos en historia? ¿Quién es el brujo de los Andes? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Cáceres, pues, muy bien, Cáceres. En cambio, ahora miren la pantalla, ¿qué dice ahí? El brujo de mi suegro. Ahí sí hay un MI, ese sí es complejo. ¿Cuál vendría a ser el MI? Ahí sí hay un MI. ¿Cuál viene a ser? ¿Cuál viene a ser el MI? De mi suegro, pues, preposicional, pues, de mi suegro. Por lo tanto, el sujeto ahí, ¿qué cosa es? Complejo, ¿entendieron? Listo, ahora yo les hago una pregunta. Y si yo digo el Hijo de Dios, ¿tiene MI o no tiene? El Hijo de Dios, ¿tiene o no tiene? Nada más.
El Hijo de Dios, ¿tiene o no tiene? Todos respóndanme, no tiene. No sé por qué Nayot me dice que sí, no tiene. ¿Por qué va a tener? El Hijo de Dios es un solo concepto. Porque si tú dices que tiene, el núcleo es hijo. Eso no tiene sentido. Ese es un solo concepto, es Jesús. Ahora yo les hago una pregunta. ¿El hijo de mi cuñado tiene MI o no tiene? ¿Sí o no? ¿Tiene o no? Si tiene, ¿cuál es? ¿Cuál es el MI? ¿Cuál es el MI? El hijo de mi cuñado. ¿Cuál es el MI? Todos de mi cuñado. ¿Y el sujeto qué es ahí? ¿Complejo o incomplejo? MI preposicional, pero ¿es complejo o incomplejo? Complejo, pues. Muy bien. Y termina la clase con esto. El sujeto puede ser expreso si aparece, tácito si no aparece, cero si no existe. Íbamos los dos al anochecer. ¿Quiénes íbamos al anochecer? Los dos, sujeto expreso, porque aparece en el escrito, en la oralidad. Oscurecía pronto, no tiene sujeto, cero. No podía ver, yo. Entonces voy a poner esta oración. ¿Qué dice aquí? Hace frío. ¿Cuál es el sujeto? Expreso porque aparece tácito o cero porque no existe. ¿Qué dicen? Hace frío. Muy bien, vamos, vamos, vamos. Muy bien, Sandri. ¿Y los demás? Cero, muy bien, no tiene. Ahora aquí, la canción de Charlie, ese hace frío, estoy lejos de casa. Ese es los abuelitos de la nada. Ahora bien, ¿qué dice aquí? Ahora voy a poner otra letra. ¿Qué sujeto tiene? Cero, tácito o expreso. Estoy lejos de casa. Tácito. Estoy sentado yo en la piedra. Expreso, tácito es cero. Estoy sentado yo sobre la piedra. Estoy sentado yo sobre la piedra. Expreso. Y la oración se acaba miren aquí, por su voz puede ser activo o pasivo. Miren chicos, acá. Juan compró una casa. ¿Quién compró una casa? Objeto directo, Juan. Juan está ejecutando la acción. Por lo tanto, el sujeto se llama activo y el verbo se llama activo. Tiene un OD, por cierto, qué cosa compró, ¿no? Entonces, el sujeto activo es el que ejecuta, voz activa. Pero ahora al revés, ¿cómo sería? Una casa fue comprada por Juan. ¿Qué fue comprada por Juan? Una casa. ¿Ese sujeto qué? Pasivo. Una casa no ejecuta, sino que recibe. Y tiene un agente que responde a la pregunta por quién. Ahora, yo les pregunto si el sujeto es activo que ejecuta o pasivo. El niño fue premiado. ¿El niño activo o pasivo? El niño fue premiado por su jefe. ¿Qué es? Respondan todos. Vamos. Pasivo. No sé por qué alguien me está respondiendo de expreso cuando eso hemos estudiado hace rato. ¿Cómo que va a ser activo, Karim? Pasivo. El niño fue premiado. El niño no ejecuta si no recibe. Ahora escuchen esto. El niño fue ganador por ser el mejor. ¿Qué viene a ser? El niño fue ganador. ¿Qué viene a ser? El niño fue ganador. Vamos, el niño fue ganador. Activo, fue ganador, tácito, me están poniendo tácito, expreso. Se han perdido los chicos, estamos hablando de activo pasivo. Ya no estamos hablando de expreso, tácito, cero. Activo o pasivo, quiere decir que no están atentos a la clase. Ya, el niño fue premiado, es pasivo, porque está recibiendo. Y si yo digo el niño fue ganador, ¿qué cosa es? ¿Activo o pasivo? La última pregunta. Muy bien. Ya, pues entonces, pues Sandra, por eso, si fue ganador, ¿qué cosa es? ¿Activo o pasivo? ¿Qué cosa es? Activo, pues. Y si yo digo el perro fue golpeado, el perro fue golpeado, no, acá no hay nada que la palabra confunda, acá no confunde nada, acá tienes que leer bien. Escucha, pues, el perro fue golpeado, todos. Vamos, Sandra, ¿activo o pasivo? El perro fue golpeado, no dice golpeador, fue golpeado. ¿Cuál es la respuesta? ¿Activo o pasivo? Todos.
Vamos todos. El perro fue golpeado, ¿activo o pasivo? No, el perro, yo estoy hablando del perro, nada más. ¿Activo o pasivo? Nada más, quiero saber. ¿Activo o pasivo? Nayot, pasivo, el perro fue golpeado por él, el perro no está recibiendo, no está ejecutando, está recibiendo. Muy bien. Y ahora, el perro fue golpeador, golpeador, por decir, ¿no? No, Nayot, olvídate de expreso, tácito, cero, eso ya se estudió, ese es otro grupo. Estamos en activo o pasivo, nada más. ¿Correcto? Olvídate eso, por partes se estudia. ¿Qué es? Muy bien. El perro fue golpeador. ¿Qué es? Activo. Por lo tanto, un sujeto puede ser simple o compuesto, complejo o incomplejo, tácito, expreso cero y también puede ser activo o pasivo. Muy bien, chicos, las respuestas de la práctica. Vamos. Primera pregunta. Evidentemente vamos a empezar con lo relacionado a la oración. Vamos, chicos, ya no hay tiempo. Primera pregunta. Vamos, muchachones. Primera pregunta. Ahí está. ¿Cuál es la respuesta? Díganme, por favor. ¿En dónde no hay una clasificación, donde hay una oración que no pertenezca, que pertenezca a la sintáctica? O sea, hemos estudiado oraciones por su significado. ¿Cuál no pertenece al grupo? En la número 1. ¿Cuál no pertenece? Muy bien, la bimembre, pues. La bimembre, porque las demás sí, ¿no? Por su semántica. En la 2, tengan seguridad que 2 es dedo. 2 es dedo. ¿Correcto? Vamos a la 3. ¿En dónde hay una oración unimembre que no tiene sujeto? ¿Cuál es la respuesta en la 3? 3. ¿Cuál no tiene sujeto? Bien facilito está eso. 4. 3, perdón, 3. 3. Dedo, muy bien. No, ¿cómo va a ser la A? La vi empujar la verja es yo la vi. Nada, la 3 no puede ser la A, es la D. 4. A Jorge le interesa irse a Europa a estudiar. Correcto. Tengan cuidado en la 4. El sujeto no puede empezar con preposición. ¿Cuál es el sujeto? ¿A Jorge Luis o irse a estudiar a Europa? ¿Cuál es el sujeto en la 4? ¿Cuál es? ¿La A o la C? Así de simple. ¿Cuál es? ¿La A o la C? Vamos todos. La C, pues, a Jorge Luis no puede ser porque empieza con preposición. Además que la pregunta absurda sería ¿a quiénes? 4C. 5. ¿En dónde hay un sujeto que tenga dos modificadores? La 5 es la E. 5 es la E. 6. ¿En qué alternativa encontramos subrayado del sujeto? No hay ningún subrayado. Bueno, vamos a analizar aunque sea la A, ¿ya? ¿Quiénes fueron llamadas por su madre? Escriban, ¿quiénes fueron llamadas por su madre? Respóndeme completo, no me respondas en partes. Completo, ¿quiénes fueron llamadas por su madre? No, las bellas damas no es, me está respondiendo incompleto. Eso no nos lleva a ningún sitio. Lee bien. ¿Quiénes fueron llamadas por su madre? Si vamos a reconocer un sujeto, hay que reconocerlo completo. No, 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 no es las bellas damas. ¿Cuál es? Muy bien, Nayot, te felicito. ¿Cuál es? Las bellas damas que viste. Muy bien. Bueno, como no hay nada que subrayar, eso en todo caso, ¿no? En la 7, correcto, la respuesta de la 7, con toda seguridad que es la C. 8. Ya, la responsabilidad cayó sobre los militares que asesinaron. Tenga un complemento circunstancial de instrumento, se debe añadir. Ah, ya, para que tenga un circunstancial de instrumento, ¿qué tendríamos que ponerle? ¿Qué se dice de la responsabilidad? Cayó sobre los militares que asesinaron. Auméntale un instrumento. ¿Cuál sería la respuesta? Para que tenga circunstancial de instrumento, incluyele pues un instrumento. ¿Cuál es en la 8? Vamos. ¿Cuál es? La C con sus metralletas. Señale la oración donde hay voz pasiva, en donde el sujeto recibe la acción. 8C, 9. ¿Cuál es la respuesta de la 9? ¿En dónde recibe la acción?
en donde el sujeto, pobrecito, está recibiendo la acción, no ejecuta. ¿Cuál es la respuesta en la 9? Ajá, muy bien. La E, ese tipo de alumnos es lo que yo quiero. Entrégaselo. La respuesta de la 10 es, correcto, enano. Y justamente nos preparamos porque la próxima clase vamos a estudiar el predicado, enano. Correcto, 10, enano. 11 también forma parte de la semana que viene, así que con cariño te doy la respuesta, lo vas analizando entonces la C. 12, vamos con la 12, chicos, ya terminamos. 12, en donde hay una oración unimembre, pero que no tiene ni sujeto ni predicado. ¿Cuál es la respuesta de la 12? Tiene sentido, pero no tiene sujeto ni predicado. ¿Cuál es? 12. 12. No, ¿por qué me vas a decir la A? Estás mal, ¿por qué te apuras? Ese es unimembre, pero si hay verbo, pues. Es nevó. Dice que no tenga verbo. Unimembre que no tenga sujeto ni predicado, pero que no tenga verbo, pero que tenga sentido. No puede ser la A, pues, no te apures. ¿Cuál es la respuesta de la 12? Vamos, chicos, 12. La C, pues, la C. ¿Cuánta sabiduría? Tiene sentido completo y no tiene verbo. 13. ¿Cuál es la oración de que plantea la idea de deseo? 13. ¿Cuál es la que tiene deseo? 13. Beso, pues, beso. En la 14, correcto, bien fácil, es dedo. Esa es la tercera pregunta que se va a profundizar la semana que viene. 12. La 15, ¿a qué se denomina predicado no verbal nominal? Ya, rapidito, ¿cuál es la respuesta en la 15? Un predicado que es predicado porque es lo que se dice el ser, pero que no tiene verbo. ¿Cuál es? ¿Cuál es la teoría para eso? Ya te dije, pues, en donde hay un núcleo de predicado cuyo núcleo no es un verbo, es otra categoría, algo así como pueblo chico, coma, infierno grande. ¿Qué se dice del pueblo chico? Que es infierno grande. ¿Cuál es la respuesta? 15. Vamos, 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 se acabó la clase. 15. Beso, muy bien, 15 besos. 16 es enano, 17 es casa, 18 es enano. Vamos, vamos a la 19. En donde hay una conjunción de opción, eso significa de opción pero que excluye. En donde hay un conector que marca opción pero para excluir. ¿Cuál es la respuesta de la 19? ¿En dónde es determinante? Dado un caso, dado otro caso. Uno de los dos casos. 19 besos. ¿Bajas aquí o allí? O allá, perdón. Eso es lo que nos dicen en el micro, ¿cierto? Muy bien. 19 es beso y 20. Facilito. Así empezó la clase y así me retiro. El sujeto y el verbo deben tener el mismo que. Vamos, así empezó la clase. El mismo que. Número y persona. 20 es la D. Chicos, un gustazo. Correcto, nos estamos viendo y repasen. Hay 4 preguntitas que en realidad corresponden a la clase de la semana pasada que viene. Hemos dado la respuesta y profundizamos la próxima sesión. A repasar, nada más, muchachos. Maestro, muchas gracias. Permiso.